Hola. Buenas. ¿Qué tal? Hoy toca hablar de sexualidad específicamente, que siempre en otro directo como que me sacáis muchas preguntas sobre sexualidad, ¿no? Y es como, yo siempre intento responderlas, pero claro, no es lo mismo cuando es el tema en sí, ¿no? Sobre el que vamos a hablar. Aquí ya hay expansión total de todas esas preguntas. Entonces, bueno, pues, ¿qué deciros? A mí la verdad es que es mi tema preferido, como es evidente. Así que yo encantada. Hola Ana, ¿qué tal? Estoy un poco colorada porque he venido corriendo de la consulta, que no me da la vida, y hacía un solano que no vea. Pero bueno, ya estoy aquí. Bueno, yo tengo aquí apuntadas muchas preguntas que me habéis ido dejando en la cajita que puse en mi perfil y las tengo todas aquí delante para irlas respondiendo, ¿vale? Igualmente, como siempre digo, lo que vayáis dejando por aquí, pues lo debatimos, lo comentamos, tanto si son preguntas como si es algo más, pues eso, modo comentario. Y vamos pues sacándole partido también al directo, que quieras que no, oye, no todos los días, ¿no? Se puede tener una situación así, de hacerle preguntas a una sexóloga. Bueno, la primera. A ver si doy con ella. Hay muchas, os aviso que hay muchas preguntas sobre penes. Hay muchas preguntas sobre penes. No estoy tan acostumbrada a eso porque en general casi siempre las preguntas que más se hacen en estos temas son sobre la vulva, sobre cómo funciona el clítoris, cómo funciona, como si fuese algo, un aparato, ¿no? Pero bueno, sobre cómo estimular el clítoris o prácticas concretas, ¿no? A la hora de tener, pues, relaciones. Y en esta ocasión me ha sorprendido mucho que hay un montón de preguntas sobre pene, sobre si aceptación del pene, ¿no? Como yo digo, porque hay como también mucho miedo al tamaño, que no sea suficientemente grande o a la forma, en fin. Ya irán saliendo las preguntas y os daréis cuenta lo que quiero decir. A ver, vale, la primera. Ay, mira, me alegro de la recomendación de Good Lab. Sí, muy interesante. Es interesante. La verdad es que sí, hay cosas que a mí me hacen sentir como, ¿dónde está la base científica de esto? Pero hay otras cosas que del tirón me gustan muchísimo, o sea, como que conecto un montón. Bueno, la primera pregunta es, ¿os parece erótico un pene en reposo o solo os pone un pene erecto? Que, bueno, es como, ¿os parece erótico? Entiendo que variará muchísimo, ¿no? O sea, cada persona tendrá un concepto, una idea de lo que para ella es y no es erótico, ¿no? Entonces creo que no podría responder a esa parte porque sería mentir. O sea, yo no puedo saber lo que en general a otras personas les parece erótico. Pero en general hay como mucha fijación con el tema de la erección. Igual que hay igual que las mujeres o las personas con vulva tenemos que lidiar con muchos estereotipos, ¿no? Y con muchas etiquetas súper marcadas y a nivel corporal, a nivel de cómo es nuestra vulva, de si tenemos los labios más grandes, más pequeños, de un montón de cosas. Pues en el caso de los hombres o las personas con pene, pues hay un montón de miedos, ¿no? Y de tabúes en torno a si mi pene estando flácido puede ser erótico o alguien puede verlo interesante o si directamente es como un cortarrollos, ¿no? Esto hace que evidentemente haya como mucho miedo a no tener erección, que también lo hablamos en alguna ocasión. Hace que aumente la probabilidad de tener pues, lo que se suele llamar gatillazo o problemas de erección. No tiene por qué llegar a ser disfunción eréctil, pero bueno, no deja de ser algo que presiona. Si tú crees que una parte de tu cuerpo que tiene pues un montón de connotaciones, ¿no? Pero bueno, entre ellas pues la de sentir placer, proporcionarte placer, estando en su estado de reposo, es desagradable, es feo o a la otra persona no le pone, al final esas connotaciones pasan factura y hace que tu visión de ti mismo a nivel sexual esté muy condicionada por eso, sea como
pues eso, como si fuese prácticamente un punto ahí de presión, ¿no? De si no está erecto, pues no vale para nada. Entonces yo creo que al final lo importante no es si el pene está en reposo o está erecto, si hay erección o no, sino que lo erótico sea pues el momento, lo que se está haciendo, lo que se está sintiendo, ¿no? Vivir la sexualidad, como yo digo mucho, a través de los 5 sentidos, de una forma en la que conectemos con lo que estamos haciendo y con lo que estamos sintiendo y no tanto con lo que tenemos aquí, porque la cabeza hay veces que hay que dejarla en un segundo plano por necesidad de estar presente en el momento, ¿no? Y que no nos suponga eso pues un motivo de ausencia, de estar fuera, que es muy común. De hecho, una de las cosas más comunes en casi cualquier problema sexual es el hecho de estar muy presente aquí y muy ausente de todo lo demás. Y evidentemente en el sexo hay una parte pues muy mental, muy cognitiva y que tiene que ver con las fantasías, con lo que yo voy diciéndome, ¿no? Sobre lo que está pasando, pero hay otra parte que es súper física y sensorial, ¿no? Entonces, como no te dejes llevar ahí y estés pensando en tu pene, pues al final sale mal, ¿no? Y sale mal en el sentido no si hay erección o no, sino de que no hay placer ninguno, solamente hay ansiedad o miedo, ¿no? En última instancia. Entonces, bueno, evidentemente si una persona tiene como esquema mental que un pene erecto es lo más bonito en cuanto a eso, pues le parecerá a lo mejor más erótico cuando está erecto, pero que no os agobiéis con ese tema, no os obsesionéis, porque al final eso es, la propia obsesión es lo que provoca que cueste que haya erección en muchos casos, por no decir en la mayoría. Y siguiendo con el tema de los penes, tengo aquí otra muy en relación a esto, que dice, penes torcidos o de lado, o penes garra, cuando están así un poco como inclinados hacia abajo. ¿Qué opinan las mujeres? ¿Les gustan? ¿Los rechazan? Saludos. Si os fijáis, hay un patrón. Hay un patrón de preocupación, ¿no? En la pregunta de antes es como, ¿mi pene gustará si no está erecto? Y ahora en esta pregunta es como, ¿mi pene gustará si está torcido? A ver, hay diferentes niveles, ¿no? En el sentido de si está más recto o menos. Pero os digo desde ya que no es muy difícil que un pene esté totalmente recto. Casi siempre va a tirar a doblarse hacia un lado o hacia otro. Una de las causas más comunes es por el propio hábito masturbatorio, ¿no? Que quieras que no, según cómo se realice, pues va como condicionando un poco la postura o ese estar de lado, ¿no? Que puede tener el pene. Otra cosa es cuando ya hay problemas como que hay una desviación muy grande o que para el propio hombre también sea molesto, o sea incómodo. Cuando están los que suelen estar tipo garra, por así decirlo, como viene en la pregunta, no es que estén totalmente hacia abajo, pero suelen estar un poquito inclinados en la parte del glande, sobre todo, como hacia abajo. Y eso suele ser a veces muy molesto, tanto para la propia persona que lo tiene, como para la mujer o el hombre, da igual, porque en el ano también es molesto. Porque ese ángulo pues suele ser un poco doloroso, pero bueno, siempre hay trucos, hay maneras de hacerlo a través de diferentes posturas, como que el lubricante que también ayuda casi siempre a que todo esto pues evidentemente fluya más. Entonces, bueno, no deja de ser algo que se le puede buscar su solución. Pero respecto a qué opinan las mujeres, pues un poco también de decir lo que indicaba yo antes, o sea, las mujeres, ¿qué opinan las mujeres? Pues no lo sé, yo sé lo que opino yo, ¿no? Y evidentemente es lo que acabo de decir, que al final cada uno tiene que aceptarse como es, tiene que aceptar sus genitales, tiene que aceptar su sexualidad, con ellos incluidos, obviamente. Y que si no, al final, por muy bien que vaya todo lo demás, si no tiene esa parte de aceptación no va a sentir el mismo placer porque no va a estar igual, ¿no? De concentrado o de presente en el acto sexual. Entonces, en general, pues yo creo que por los estereotipos que hay en el porno, ¿no? Y a nivel social, lo que está mejor valorado, por decirlo así, esto me resulta súper chirriante decirlo, es un pene, pues, eso, tipo Nacho Vidal, vamos, un pene grande, lo más recto posible, lo más... Pero al final eso no deja de ser, pues, como tantas veces se ha dicho, como la ciencia ficción del sexo, ¿no? Que el porno es porno, fin. Entonces coger esos referentes es súper chungo porque no son ni la media, ni representativos, ni para nada lo común, ¿no? Entonces añade muchísima presión.
Así que aceptación, yo diría eso, ¿no? Más que si le gustan a las mujeres, si lo rechazan. Si alguien te rechaza por tu pene, hasta luego. O sea, sé que suena muy fácil decirlo, pero es verdad. Es como, ¿dónde vamos, no? A ver, yo creo que en el tema de pene depende de la persona con respecto a gustos, formas, etcétera. Sí, también se habla mucho de los penes de carne y los penes de sangre. Es que todo esto es un tema súper curioso, ¿no? Y es cuando el pene más o menos tiene su estado en cuanto al tamaño, ¿no? Se mantiene más o menos en el mismo tamaño, tanto si está en erección como si está en un estado de flacidez. Y cuando el pene, en el otro caso, en el otro tipo, está relativamente más pequeño cuando está en flacidez y aumenta su tamaño cuando entra en erección. Aumenta considerablemente su tamaño, porque en general todos los penes en erección aumentan su tamaño. Entonces es como lo último que he dicho, lo segundo sería un pene de sangre y lo primero un pene de carne. Al final esto son formas de hablar, no hay nada científico en ello. Ese término, como podéis comprobar, pues no es muy técnico, ¿no? Pero no sé, que al final cada uno tiene que intentar eso, encontrar el equilibrio donde se acepte. Lo que se puede cambiar porque te hace sentir mejor, pues adelante, pero lo que no, que en estas cosas suele ser así, pues intentar aceptarse y hacer las paces con tu cuerpo, porque si no, no voy a decir que no estés en disposición de recibir placer, pero prácticamente, porque es como que no estás a gusto en ese momento, ¿no? No estás a gusto en ese cuerpo, entonces condiciona muchísimo. Luego tenemos otra pregunta por aquí. ¿Es posible que ciertas posturas te hagan perder la erección? Pues claramente sí. A ver, ciertas posturas, no hay unas posturas clave, es decir, pues el misionero, el amazona y la cowboy inversa, ¿no? Pues invertida, no. No hay algunas posturas concretas que se puedan llegar a categorizar o catalogar como que te hacen perder la erección o que se pierde con más facilidad. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando le preguntas a hombres, ¿no? Que qué posturas prefieren o dónde creen que tienen pues, más garantizada de alguna forma la erección, pues aparecen algunas como más recurrentes, ¿no? Sobre todo cuando, hablando de relaciones pene-vagina, aquellas en las que la mujer suele estar de espalda, tipo en cuatro patas o totalmente acostada, suelen ser las que tienen más fricción y más profundidad. Entonces en esas posturas pues donde más suele haber a veces erecciones más duraderas, pero es a un nivel totalmente físico, ¿no? Por la propia postura y por eso, la fricción. Por lo demás, hay mucha gente muy preocupada con este tipo de preguntas para intentar agarrarse a tope a esas prácticas para que esas posturas sean como ya su comodín y es como, vale, pues si hago esta y esta postura, sé que de alguna manera me estoy garantizando que voy a tener una buena erección, ¿no? Y en realidad la erección yo os diría que depende en un 5% o incluso menos de la postura que se haga y en el resto de cómo estés tú en ese momento, de cómo estés de concentrado, de cómo estés de presente, como decía antes, de cómo te sientas, de cómo hayas tenido el día, en fin. Pero bueno, sí que es verdad que si me ciño literalmente a la pregunta, ¿es posible que ciertas posturas te hagan perder la erección? Seguramente hay ciertas posturas que no te gusten a lo mejor o que no te sientas tan cómodo y el hecho de hacerlas pues te hagan perder la erección. Muchas veces no es tanto por la falta de fricción a nivel físico, sino porque como sabes que esa postura no te gusta, ya la haces un poco en plan, bueno. Y al hacerla pues se baja la erección. De hecho es un momento clave, ¿no? El cambio de postura muchas veces para los hombres que tienen disfunción eréctil o problemas con la erección les suele dar mucho miedo porque es como, uy, si voy bien así me voy a quedar así, ¿no? Y se quedan quietos, como me mantengo a tope en esta postura. Además con un ritmo intenso, con una velocidad y una intensidad alta, entonces muchas veces lo que pasa es que además de tener o haber tenido problemas de erección, acaban teniendo problemas de eyaculación precoz, porque eyaculan muy rápido al tener esas prácticas tan intensas y tan bruscas, ¿no? Podríamos decir. Entonces muchas veces es como pausa, no hay que tener miedo a cambiar de postura, no hay que tener miedo a hacerlo más despacio, no hay que intentar intensificar a tope la estimulación, no hace falta, o sea,
hay que exponerse un poco también a el hecho de que perder la erección no significa perder, o sea, que simplemente, pues ya está, vamos, cosas que pasan, o sea, relativizarlo un poco, ¿no? Porque si no te expones a eso y tienes esa idea como tu peor pesadilla, pues hace que al final se cumpla, porque lo tienes muy presente y porque lo tienes, pues eso, como algo terrible, ¿no? Cuando al final no tiene por qué ser así. No es agradable, obviamente, no lo vamos tampoco aquí a edulcorar, pero no tiene por qué ser terrible. Cuando la penetración es dolorosa para la mujer, en algunas posturas, no todas, es más por la postura, por la posición de la cadera, el tamaño del pene, el tamaño de la vagina, un poco todo. Pues yo diría que un poco todo, ¿no? Muchas veces cuando alguien que te dice, oye, me duele y tal, preguntando, se descubre que puede ser falta de lubricación o que esa postura es muy profunda y a lo mejor no está suficientemente excitada para realizarla. En cualquier caso, la penetración nunca debe doler. O sea, en la penetración de un pene o de un dedo o de un juguete o de lo que sea, de una copa menstrual, un tampón, la penetración o cualquier cosa que se introduzca en la vagina no debe ser dolorosa. Si es dolorosa, tanto la penetración como cualquier práctica sexual o relacionado, hay que ver qué pasa, porque muchas veces se normaliza esto de, bueno, a veces duele, ¿no? O las primeras veces de hacer ciertas prácticas es normal que te moleste. Y una cosa es hasta cierto punto que te moleste porque no estás habituada y porque tienes que cogerle el puntillo un poco, ¿no? Y adaptarte a lo que estás haciendo. Pero otra cosa es que sientas dolor y que este dolor, sobre todo, pues sea algo como que no tiene una causa, ¿no? No es como decía, vale, es que no estoy lubricada. Pues me echo lubricante, no pasa absolutamente nada y ya no me duele. O es que tengo, no sé, hay veces que hay contracturas vaginales incluso, por eso es súper importante ir a fisio de suelo pélvico, que nos lo miren cuando hay molestia en la vagina, porque esto pasa. Otras veces el dolor es porque me he hecho una herida, en fin, que muchas veces el dolor es por eso. Y otras veces porque la postura en sí, a lo mejor, como decía con la excitación, no estás preparada en cuanto a la excitación, ¿no? Para hacer una postura tan profunda o tan así, ¿no? Tan brusca. Entonces a veces molesta, pero es una molestia que tiene que pasar. Si no pasa esa molestia y es dolor, hay que mirar qué sucede ahí. Y el tamaño del pene, pues sí, muchas veces es como cuanto más grande mejor, ¿no? Yo quiero tener el pene grande, que si no me acomplejo. Y yo no es por caer en lo típico del tamaño no importa, porque si a esos hombres les importa, el tamaño importa. Y ya, o sea, está claro, ¿no? No podemos tampoco vender esta frase como estándar porque sería mentir, sería omitir una parte de la realidad, que es que a los hombres, o al menos a muchos hombres, sí les importa el tamaño, entonces el tamaño importa. Pero un pene grande puede ser bastante poco manejable y puede dar molestia o tener que preparar mucho más todo, ¿no? Para poder hacer ciertas prácticas, puede ser realmente engorroso. Entonces, bueno, a ver, hay que tener un poquito de eso, de sentido común, la mente abierta e intentar aceptar lo que te ha tocado, porque es que la gente que me pregunta a veces cómo puedo hacer que mi pene sea más grande o que se intentan, pues eso, se compran bombas de vacío, ¿no? Para ponerse en el pene y tal, o inyecciones incluso que creen que les van a servir para ese fin. Es como, jolín, ese no es el camino. Es que además de que no funciona y da unos resultados ridículos, no tiene sentido, no va por ahí. Por otro lado, una mala experiencia sexual por insistencia de otra persona, porque te diera asco, porque te sintieras obligado. ¿Cómo se puede hacer para que no afecte a futuras relaciones? Pues eso depende cómo de mala haya sido la experiencia, probablemente haga falta unas sesiones de terapia, porque hay veces que ha habido relaciones que no han sido consentidas ni consensuadas y marcan evidentemente muchísimo, muchísimo, tanto que la persona se considera como ya fuera de la vida sexual, fuera de su, como que no se siente para nada en armonía con su sexualidad, porque como que esa parte está mancillada, como que esa parte no le pertenece a ella, ¿no? Y llegan a sentirse, pues eso, tan desvinculadas de toda esa versión o ese área de ellas mismas que luego no se saben cómo relacionar con otras personas en este nivel. Es como, o me duele, o no me dejo llevar, no me concentro, no llego al orgasmo, no siento nada. También dicen a veces muchas chicas, sobre todo cuando ha habido abusos y tal, como que no siento nada, como si tuviese anestesiado pues toda la zona del clítoris, toda la zona de la vulva, y eso es súper duro, la verdad. Entonces en esos casos hay que hacer un poquito de terapia
y es súper necesario, ya no solamente por lo sexual, sino por todo lo demás. Es súper importante, pero ¿cómo se puede hacer para que no afecte a futuras relaciones? Pues sí, bueno, digamos que ha sido una mala experiencia sexual, no de esta índole, sino un poquito más de algo, pues bueno, un poquito más, no sé, diferente, podríamos decir, de que has tenido una experiencia sexual con alguien con quien no te has entendido mucho, pero sin entrar en la parte de que no haya sido consentido ni nada, pues intentar de alguna forma no extrapolar o no ampliar esa experiencia a las futuras que vayas a tener, por el simple hecho de que son personas diferentes y que seguramente tú tengas mucho más claro lo que quieres y lo que no quieres, ¿no? En ese sentido, para evidentemente no pasar ni una. Porque muchas veces como, bueno, no pasa nada, voy a ceder, venga, no pasa nada, total. Y al final, pues eso te genera un montón de problemas luego, porque estás renunciando a lo que tú realmente quieres. Por eso, evidentemente, ya sabemos que nunca, jamás, de los jamás hay que hacer nada que no queramos hacer. Jamás, jamás, jamás. Ni por complacer, ni por nada. Otra cosa es que sea, jolín, pues me apetece hacer algo por mi pareja, que bueno, a mí no me llama especialmente la atención, pero no me importa, ¿no? Pues entonces, bueno, vale, ok. Pero hasta ahí, nada más. Y cuando hay mucha insistencia por parte de otra persona para tener sexo, o eso, gente que se pone pico y pala, es como, no vas a conseguirlo así. O sea, hay que aprender a relacionarse de otra manera. Y si se consigue así, ¿a ti te vale eso? ¿Te parece válido? ¿Te parece razonable que hayas conseguido tener relaciones sexuales con una persona con la que te apetecía a base de tu insistencia? Porque a mí me parecería bastante triste, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? No me parece que sea una forma muy sana, ¿no? De llegar a la cama, por así decirlo. Y cuando hay asco, pues directamente, vamos, el asco suele ser de las emociones más fuertes cuando aparecen en relación al sexo. Es como súper fuerte, súper llamativo, porque quiere decir que ha habido algo ahí como, oye, ¿qué pasa? ¿No? Algo que hay que investigar. Otra cosa es cuando hay asco, pues porque hay gente que es muy escrupulosa y le da asco su propio flujo vaginal, ¿no? O la lubricación. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero, en fin, hay muchos matices. Es una buena pregunta. Y sí, al final pasa factura. Claramente pasa factura. Llega un punto en el que te desvinculas de tu sexualidad porque las experiencias que has tenido te han hecho querer irte de ella, desvincularte de ella. No te has sentido bien, no te has sentido lo que se supone que debe ser un encuentro erótico. Ha sido totalmente por la cara, ¿no? Una cosa que no te esperaba. Y entonces llega un momento en el que dices, pues para eso no me interesa, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, que luego se quedan ahí. A ver, otra preguntilla es, esta ya la hemos visto, vale. Una chica que dice que al orgasmo llega solamente cuando se estimula a sí misma, cuando se toca pensando en cierta persona, pero cuando está con la persona en cuestión no puede llegar al orgasmo. Esto es muy común también, es súper común, es como, ¿qué pasa? Que yo sola sí que puedo, me conozco muy bien, de hecho en el mensaje pone cuando estoy sola y pienso en esa persona llego al orgasmo en 1 minuto, o sea, muy bien, muy rápido, pero cuando estoy con la persona en cuestión en la que pienso y con la que fantaseo, no puedo. Puede ser, pues, entre otras cosas, porque a lo mejor no le hayas comunicado a esa persona cómo te gusta que te estimulen o que necesitas en cada momento, porque muchas veces damos por hecho la idea de que el sexo es igual para todo el mundo, el sexo es sexo y la masturbación es la masturbación y así con todo, ¿no? Y es un error, porque cada persona, como decía antes, vive la sexualidad de una manera diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pretender que sin dar ningún tipo de instrucción o indicación a esta pareja sexual nueva sepa cómo me gusta? Es ficción. Puede un poco intentar dar con la tecla o con la clave por lo que haya experimentado antes esa persona o por lo que haya leído en internet incluso, pero probablemente no sea lo que te gusta con esa actitud. Entonces esa parte de la primera, el hecho de guiar un poco con cariño, siempre con asertividad, claro, y dar alguna pauta, alguna pista, incluso mover la mano cuando es algo, pues eso, a nivel de masturbación, guiar un poquito moviendo la mano con sutileza, porque a veces lo que más falla es la forma en la que se estimula la vulva en cuanto a la presión y a la velocidad. Muchas veces cuesta un poco pillar ahí el punto porque hay gente que se masturba de una forma pues muy directa y muy intensa, apretando un poco, y gente que lo hace de una forma un poco más
indirecta alrededor del clítoris o incluso con las piernas cerradas, en fin, que hay un mundo, evidentemente. Entonces, puede ser que por eso no llegues. Y si no, pues puede ser también porque no te sientas suficientemente concentrada, estés más pensando en la otra persona y en si le estará gustando o no le estará gustando que en ti, que esa es otra cosa que cambia mucho. Cuando yo estoy conmigo misma, pues nada más tengo como objetivo tener placer y ya, ¿no? Y a lo mejor llegar al orgasmo, que no debería ser ningún objetivo, porque tiene que ser como una consecuencia, ¿no? En todo caso del placer, no el objetivo, pero bueno, yo puedo tener eso en mente, ¿no? Disfrutar. Pero cuando estás con otra persona, una parte importante es: ¿estará disfrutando? ¿Le estará gustando? ¿Qué estará pensando? ¿Le parecerá bien? Esa parte de la comunicación casi siempre no verbal, hay que hacerla verbal muchas veces, porque si no, yo me estoy aquí comiendo la cabeza con una serie de ideas de que si estás más seria o te pasa algo o no hace ningún sonido, yo creo que debería hacer algo, expresarse, ¿no? A lo mejor te estás comiendo la cabeza con eso y la otra persona es que se concentra más así o le va mejor así y no pasa nada, ¿no? Entonces eso también me parece importante. Y el hecho de que tengamos esa idea tan metida de tengo que dar placer también, ¿no? Que evidentemente, a ver, es lo más ideal, ¿no? Si estás teniendo sexo con alguien, pues dar y recibir placer, como que claro que es el objetivo. Pero a veces te centras tanto en que le guste, en que esté bien, en que se lo esté pasando bien, le esté gustando, sea la experiencia más maravillosa, que se te olvida que tú también estás recibiendo placer. Entonces no lo terminas de sentir, ¿no? No lo sientes igual. Al estar con más estímulos, más distracciones, no terminas de notar tan presente tu placer, se hace como un poquito más sutil, como si no estuviese tan a flor de piel, ¿no? Así que esa parte también es súper importante. Como veis, es como una mezcla, ¿no? De lo físico más, digamos, puramente, ¿no? Con lo mental y lo que vamos procesando, lo que tenemos ahí a la hora de tener sexo. Luego, casi no me entero de la penetración. Me frustra mucho. Esto también es importante. Bueno, todo es importante, ¿para qué voy a decir yo lo contrario, no? Pero que es muy frecuente también, como de alguna manera, sobre todo mujeres que te hacen saber, que te comentan que no sienten nada con la penetración o que tampoco es tanto, ¿no? Como pensaban que sería. Aquí, hombre, cada caso es un mundo y yo no puedo tampoco hablar así súper en general sin tener más información, porque hay muchas variables, créeme, muchas variables que afectan aquí, pero si casi no te enteras de la penetración, puede ser porque en parte está un pelín sobrevalorada la penetración. Esto lo digo ya, te enteres más o te enteres menos. Es una de las prácticas que más se valoran hasta el punto en el que si no se tiene penetración, pues porque hay problemas de vaginismo, ¿no? O porque hay problemas de erección, o porque no, y punto. Parece como que está incompleta tu vida sexual. Mucha gente incluso se refiere a relaciones sexuales completas cuando tiene penetración. No sé. O a sexo, ¿no? Mucha gente me dice, no, cuando tuvimos sexo, y yo me quedo como, pero no estabais ya teniendo sexo, no estabais teniendo sexo oral, por ejemplo. Bueno, sí, pero sexo de verdad. Y es como, ¿la penetración es sexo de verdad? ¿En serio? ¿Qué pasa aquí? Eso hay que revisárselo y darle una vueltecilla, porque se habla mucho, por suerte, o bueno, a lo mejor no tanto como se debería hablar más, de coitocentrismo, de que está todo muy centrado en el coito, parece que es lo más importante. Y hay que respetar y entender totalmente que para muchas personas es muy importante tener penetración y tener relaciones coitales, genial. Pero, joder, que sea una parte importante o que sea una parte que te da placer no quiere decir que tenga que ser como lo que define las relaciones sexuales, porque es súper excluyente de muchas otras prácticas que pueden ser igual o más placenteras. De hecho, muchas veces algunos profesionales del ámbito de la ginecología, cuando dices que a lo mejor tienes relaciones sexuales con chicas, pues porque eres lesbiana o porque tu experiencia ha sido así, no has tenido penetración, ¿no? Te dicen, bueno, entonces eres virgen. Es como, ¿qué? No, ¿por qué? Porque no he tenido penetración, ¿no? O no has tenido sexo. Es como, yo sí. O sea, puedes tener sexo perfectamente, ¿no? Y no tener penetración, pero sigues habiendo tenido sexo, ¿no? No sé. Es como muy, muy fuerte cuando además te pasa en la consulta de un ginecólogo, ¿no? O de una ginecóloga y ahí te quedas un poco sin comentarios. La verdad es que es bastante mortal.
Y luego respecto a, continuando con la pregunta, a que haya poca sensibilidad con la penetración, también es que depende, aparte de las expectativas que tú tengas de antes, depende con qué lo compares, ¿no? O sea, en la vagina en general hay menos sensibilidad, bastante menos, en principio, a ver, tampoco es que sea muy poca sensibilidad, pero bueno, hay menos sensibilidad que, por ejemplo, en el clítoris, ¿no? Que sabéis que es una de las zonas más importantes del placer. Tiene 8.000 terminaciones nerviosas y claro, pues la forma como en general más relacionada con el orgasmo. Entonces, claro, es normal que también a nivel vaginal, en la penetración, si no tienes tampoco estimulación clitoriana ni de ningún otro tipo, a lo mejor también con los pezones o de otras partes del cuerpo, que son también zonas erógenas, pues a lo mejor simplemente una penetración vaginal sin más, pues te deja un poco indiferente, la verdad. Porque tampoco es, ¿vale? Que es sensible, que es una zona erógena, que gusta, por supuesto, pero que no hay que tampoco sobrevalorar eso, ¿no? El placer ahí es real, claro que sí, existe y hay muchas mujeres que les gusta muchísimo, pero en general no es lo que más sensibilidad aporta, ¿vale? ¿Cómo comunicar a tu pareja sin ofender ni molestar, ni minar su autoestima, que una práctica que antes te satisfacía y te gustaba, ahora ya no? Pues teniendo mucha asertividad. Hace unas preguntas muy buenas siempre. Yo creo que teniendo mucha asertividad, porque decirlo hay que decirlo. Esto es súper importante. Pero súper importante. Si tú hacías una práctica que antes, oye, te gustaba y por eso la practicabas, ¿no? Y ahora ya no te gusta, ya no te satisface, no estás en ese punto, por lo que sea, el hecho de no comunicarlo puede ser totalmente contraproducente porque o lo sigas haciendo sin querer, sin tener ganas y sin querer hacerla, lo cual está, por favor, no. O te puede hacer poner excusas, o es que hoy no tengo ganas, es que estoy cansada, es que tal, y al final esa excusa es un parche, no es una realidad aquí tangible, ¿no? Que le estés planteando a tu pareja. Entonces, para que no mine la autoestima, yo creo que lo importante es que no sean mensajes acusadores de es que tú ya no me das placer cuando hacemos esta práctica, ¿no? No, porque además probablemente tampoco sea así, ¿no? Ahora una parte a lo mejor, pero hablar siempre, pues eso, en primera persona. Es que yo últimamente noto que con esta práctica no me siento tan bien. Oye, no estoy en ese momento, a lo mejor más adelante. O vamos a probar durante un tiempo a no realizarla, ¿no? A probar otras cosas. En fin, un poco así, ¿no? Y ya si quieres profundizar más en los motivos, porque te pregunte, oye, ¿y por qué? Pues yo creo que siendo sincera y honesta se llega mucho más lejos que diciendo cualquier cosilla para salir del paso, ¿sabes? Me parece lo más sensato. Y esto pasa mucho. Hay prácticas que en su día son como en su momento, ¿no? Cuando las pruebas, qué guay, qué novedosa y que me gusta, y luego la sigues probando o pasa el tiempo, ¿no? Estás en otro punto y es como, bueno, yo qué sé, pues ya no es igual. Esto es normal también, hay que normalizarlo porque muchas veces parece que te vas a casar, ¿no? Con una práctica en concreto, con una sensación o con un... Y al final eso es cambiante, como nosotros, ¿no? Al final todo va en coherencia. Vale, otra pregunta. Me acabo de comprar unas bolas chinas. Quiero empezar a usarlas a ver si me ayudan. ¿Puedo hacer algo más para tener más sensibilidad vaginal? Otra pregunta relacionada. A ver, espérate que se corta. Sí. Es que a veces las preguntas son las que vi larguitas y llega un momento en el que se me corta y no puedo seguir viéndola, no me deja. Las bolas chinas mucha gente cree que son como una especie de juguete erótico para tener placer y en realidad las bolas chinas son para tonificar el suelo pélvico, ¿vale? Para tonificar pues el suelo pélvico sabéis que no es solamente la vagina, que el suelo pélvico implica pues es como una estructura, de hecho es complejo explicarlo un poco, ¿no? Es toda la estructura que sujeta o que conforma pues la vagina, la uretra, la vejiga, el perineo, un poco toda esa zona, ¿no? Entonces las bolas chinas sirven para estimular, para tonificar, perdón, no para estimular, para tonificar el suelo pélvico y se introducen en la vagina. Dependiendo de cómo esté tu vagina y cómo esté tu suelo pélvico, deberías empezar pues con un peso u otro, ¿vale? O con una bola, que las hay de una, o con
o con 2 bolas, que a veces tienen diferentes pesos, otras veces pesan igual, o ya puedes ir jugando con eso. En el mercado hay muchísimos tipos de bolas chinas, y lo que es importante es que para utilizarla, mucha gente pues dice, ay, me duele la vagina, creo que necesito ejercitarla, ¿no? Porque es como este concepto de ejercitar. Y es como, voy a ponérmela sin saber qué me pasa. Y lo que hacen es empeorar el problema. Porque a veces lo que sucede es que si hay dolor, molestias y tal en la vagina, hay una hipertonía de suelo pélvico, ¿no? Que es como que está pues el tono muscular de la vagina muy tenso, muy fuerte, podríamos decir. Entonces, en ese momento, como tú creas que la solución es meter una bola china, que lo que hacen es tonificar más, pues olvídate, o sea, es un poco contraproducente. Por eso hay que intentar hacerse revisión antes de nada, si tienes esas molestias en la vagina, antes de ponerte tú una bola china o querer sentir más o ver qué te pasa, pues eso, ir a un fisio de suelo pélvico, o ya si es una fisiosexóloga, pues la maravilla máxima, ¿no? Que tienen las dos partes, la de sexología y la de fisioterapia, ¿no? Eso es muy guay. Pero las bolas chinas, eso, al final mucha gente tiene un montón de expectativas y es como, no es para tanto, o sea, al final te las pones, andas, tal, y te notas que sí, que te sirve, que tal, pero no es una cosa que tú digas, tengo la vagina súper fuerte. De hecho, muchas mujeres la utilizan como para llegar a tener orgasmos vaginales, lo que está fatal dicho así, porque los orgasmos no son ni vaginales ni clitorianos, orgasmo es un orgasmo y punto, ¿no? Lo que puede variar, digamos, es la fuente de estimulación por la que lo consigue, si es a través de la estimulación vaginal, clitoriana, de los pezones, de lo que sea, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues, bueno, ponerte una bola china para tener más facilidad de llegar al orgasmo por esta vía podría tener sentido, pero como digo, siempre con cabeza, que muchas veces nos queremos mejorar en algo, nos hace mucha ilusión, pero metemos un poco la pata y no, no es buena idea. La danza del vientre y la danza tribal también tonifican mucho el suelo pélvico. Pues sí, de hecho el suelo pélvico en realidad es súper bueno trabajarlo, o sea, es muy buena idea trabajarlo porque gracias a que se trabaja el suelo pélvico no solamente se previenen pues incontinencia urinaria o prolapsos vaginales o miles de historias, sino que también realmente hace que estés como más... Es como una zona que se nos olvida que está, y no es que sea un músculo, pero sí que es parecido en cierto modo a un músculo, ¿no? Por los cuerpos cavernosos y tal. Entonces, si lo vas trabajando, aparte de todo lo que he dicho, también es verdad que vas a notar como un poco más de facilidad para llegar al orgasmo en general, no solamente con el tema de la penetración. No sé, como que es importante, jolín, y todo el mundo debería cuidárselo bastante. Lo que pasa es que hace que sea como una carga más, ¿no? Y mucha gente dice, no, yo paso porque ya tengo bastante, ¿no? Con todas las cosas que hago. Y bueno, pues ya cada uno que asuma, ¿no? Que decida lo que quiera, pero... Suelo pélvico en hombres. Ahí me deja otra pregunta. Soy una pesada, pero conozco parejas en las que el equilibrio sexual que antes había se ha ido perdiendo, habiendo una parte de la demanda que la demanda más que la otra. ¿Cómo trabajar eso? Es que el equilibrio sexual, ahora voy a lo de suelo pélvico en hombre, es que lo de equilibrio sexual es súper importante porque es como que es súper complicado que estemos alineados, ¿no? Que las dos partes de la pareja estén realmente al mismo nivel de apetencia o de deseo o de líbido o como lo queramos llamar. Es muy común que haya una parte que tenga más ganas y más deseo que la otra, y eso es que es una realidad, o sea... Hay que asumir que no, es muy raro, lo raro es que estemos al mismo nivel. Lo normal es que estemos a diferentes niveles y que hagamos como por estar un poco en la misma línea, ¿no? Entonces, cuando no hay un equilibrio y una parte tiene más ganas que la otra, porque tú aquí pones como que el equilibrio sexual que antes había se ha ido perdiendo, una parte que demanda más que la otra. A lo mejor hablando, ¿no? Y comunicando un poco, pues, ¿qué te ha hecho ir perdiendo ese deseo? ¿Qué cositas te han ido apagando las ganas? Alejándote de la pareja un poco, a lo mejor, hablando, ¿no? Antes de nada, antes de pasar a la acción y que mucha gente dice, pues planifico, voy a tener sexo 5 veces al mes o 2 veces a la semana o lo que sea. Antes de llegar a esa parte, que hay gente que le va bien como mentalizarse y planificar y gente que no, lo importante es comunicar un poco a la otra persona qué es lo que te está pasando y antes de comunicar, pensar tú misma qué está pasando, ¿no?
Porque hay rachas en las que no hay tantas ganas y no pasa absolutamente nada por no tener tantas ganas en ciertos momentos. El deseo varía y debe ser, es lógico, ¿no?, que oscile. Pero probablemente si notas como que eso es raro en ti, haya que mirar un poquito qué pasa. Si es que ha cambiado tu rutina, ha cambiado pues tu nivel de cansancio, tu nivel de estrés, no duermes bien, o hay algo en tu pareja sexual o pareja afectivo-sexual, por decir un poco el término más amplio, que te esté alejando. Muchas veces hay factores, casi siempre hay factores ahí que están incidiendo para que el deseo baje. Solo hay que verlos y tomarlos en cuenta para que aumentarlos luego, ¿no? Y respecto al suelo pélvico en hombres, hasta hace un tiempo, no mucho, como que no se le echaba mucha cuenta. Y era como que todo era centrado en las mujeres. Ahora sí que está más presente, bastante más presente el tema del suelo pélvico, porque se utiliza muchísimo para trabajar, por ejemplo, el control eyaculatorio, es decir, que la eyaculación sea más fácil de controlar, casi siempre pues para durar más, ¿no?, en general. Y también para que las erecciones sean un poco más fuertes, para que las erecciones sean más firmes, podríamos decir. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué es el suelo pélvico en hombres? Pues el suelo pélvico en hombres, sobre todo en la zona del periné, la zona de los testículos, el pene, el ano, toda esa zona. Digamos, esa estructura igual que similar, ¿no?, a lo que pasa en la mujer. Y en los hombres funciona muy bien hacer ejercicios Kegel, que son unos ejercicios como de hacer contracciones con la zona del periné, más o menos, lo estoy explicando así un poco en general. Y esa serie de contracciones bien pautadas según la persona, lo que quiera trabajar y lo que le apetezca más pues, fortalecer, se le pauta una serie u otra y eso hace que tengan pues, más fortalecido todo ese suelo pélvico de cara a las erecciones y de cara a muchas otras cosas, ¿no? Entonces es muy importante también tener conciencia de que el suelo pélvico en los hombres existe, que no es una cosa solo de mujeres, ¿vale? A ver, tengo más preguntas aquí, que no quiero que se me queden en el tintero antes de que acabemos. A ver. Vale, tener los labios de mi vagina grandes hace que no pueda concentrarme para tener... Se corta. Me imagino que para tener orgasmo o para tener sexo, ¿no? A ver, lo primero, los labios de la vagina, no. Serían los labios de la vulva, ¿no? Están los labios internos y externos, que mucha gente lo llama menores y mayores, ¿no? Pero a mí no me gusta mucho llamarlo así porque como ya hay gente muy acomplejada con que tiene los labios grandes y tal, pues decir labios menores, labios mayores es como, ¿no? Como que no suena muy bien. Entonces siempre mejor labios internos y labios externos, ¿no?, los que están más por fuera. Muchas veces, por lo que hemos hablado antes, entre otras cosas, del tema del porno y por la propia imagen que te hace de ti, en ti misma, ¿no?, de lo que debe ser una vulva bonita, pues se llega a tener problemas de que no llegas al orgasmo, uy, que tiro esto, no llegas al orgasmo o que no te concentras lo suficiente como para disfrutar, porque estás pensando todo el rato en que tu vulva es fea, en que tu vulva es fea, en que tu vulva no va a gustarle a la otra persona, o incluso personas que como tienen los labios un poquito más grandes a lo mejor de lo que se suele ver en internet como referencia, que ya veis, pues sienten que a lo mejor van a tener menos sensibilidad o que los tienen de un tono diferente, un tono más oscuro. Esto no tiene nada que ver con la sensibilidad, no necesariamente, ¿vale? No hay que obsesionarse ni mucho menos. Entonces, bueno, una vez más me ciño a la aceptación. Hemos hablado antes de la aceptación del tamaño del pene, de la forma que tenga, y ahora vamos a hablar de la aceptación de la vulva, claramente. Las vulvas son diversas, son de muchos tipos, y no debe haber un modelo correcto de vulva, de cómo debe ser una vulva bonita, ¿no? Para cada persona será de una forma. Y aunque utilicemos como modelo a seguir en esto también el tema del porno, también es cierto que cada vez más hay diferentes tipos de vulva en el porno. Hay de hecho gente a la que le gusta mucho las vulvas que tienen los labios más grandecitos o un poco más prominentes, por decirlo así, y se ve también en el porno, o sea que dentro de lo que cabe es una parte que está, bueno, diríamos que normalizándose tal vez, pero el caso es que si tú misma no te aceptas, da igual lo que se vea en el porno y da igual lo que se vea en cualquier lado, ¿no? Porque para ti va a estar mal, ¿no? Va a estar como complejo y... De hecho, mucha gente de ahí se hace, pues eso, las labioplastias y todas estas operaciones estéticas que son, en fin. Así que, bueno, yo diría que intentes hacer las paces con tu vulva, que te mires al espejo, te intentes acostumbrar a verla, a verla
pues lo más bonita posible, ¿no? A intentar eso, pues conectar con ella para que no le tengas esa tirria, porque si no te gusta y crees que son los labios muy grandes y que no, pues al final hace que tampoco te permitan, ¿no? Como dejarte llevar por ese placer, estás más pendiente de eso. Así que creo que esa parte es muy importante. Y bueno, pues a ver, voy a ver si queda alguna pregunta, ¿vale? Que se me ha cerrado esto sin querer. A ver. Vale. Me queda una pregunta que ¿es cierto que existen diferentes tipos de orgasmo? Vale, esto más o menos lo hemos hablado ya, pero no pasa nada porque es muy común esta pregunta. A ver, diferentes tipos de orgasmo, no. Habría en todo caso diferentes formas de llegar a ese orgasmo, diferentes formas de estimulación. Hay gente que llega al orgasmo con que le estimulen los pezones, porque lo tiene muy sensible, porque está muy concentrada y le gusta mucho y llega, ¿no? Hay gente que llega al orgasmo a través del sexo anal o la estimulación anal de cualquier forma, ¿no? Hay gente que llega al orgasmo incluso cruzando las piernas y rozándose un poco, ¿no? O sea que no hay una norma, ¿no? No hay una forma concreta de llegar y no hay diferentes tipos de orgasmo. El orgasmo siempre es el mismo. El orgasmo se produce aquí, en el cerebro, ¿vale? Y ya luego, pues, podemos sentir el desencadenante, digamos, puede ser a través de diferentes vías, como decía al principio. Pero en cualquier caso, no serían diferentes tipos de orgasmo, sería el mismo. O sea, el orgasmo es el mismo, ¿vale? Sí que es cierto que lo puedes sentir más intenso o menos en función de cuál haya sido la vía de estimulación, ¿vale? Porque habrá gente que le parezca como más intenso el orgasmo cuando lo alcanza con la estimulación del clítoris y gente que lo considera de otra manera. Entonces, pues por esa parte, claro, puede haber diferencias en la intensidad y en la manera de, pues eso, de vivirlo, pero orgasmo solo hay uno. Así que eso de, yo es que tengo muchos orgasmos vaginales, yo tengo muchos orgasmos clitorianos, no sería del todo correcto, ¿vale? Otra cosa es que tú puedas decir, bueno, pues me gusta más la estimulación así o me resulta más fácil llegar de esta forma. Eso sí, pero quitando esa parte, por lo demás solamente hay un tipo de orgasmo, ¿vale? Y yo creo que ya no me quedan más preguntas por resolver, por responder de aquí. Voy a echar un último vistazo a la cajita. Que tengo otro móvil aquí en la mano, no me estáis viendo. Pero... a ver si alguien ha puesto algo a última hora. Si no, mientras podéis hacer también por aquí en estos minutillos que nos quedan. A ver. No. No, vale, creo que más o menos lo he respondido todo. A ver, ¿causa el porno disfunción eréctil? No, no tiene por qué haber una relación directa entre porno, consumo de pornografía y disfunción eréctil. De hecho, no la hay, pero sí que hay influencia. Hay veces que se puede llegar a producir, por un lado, habituación, que es como que te acostumbras a un nivel de estímulos muy grande, ¿no? En este caso el porno, pues evidentemente te proporciona un montonazo de estímulos en tu pantalla, ¿no? En un momento. Puedes tener un montón de pestañas abiertas con un montón de gente diferente teniendo prácticas diferentes así, en un momento. Entonces, claro, eso hace que te acostumbres, si lo utilizas para masturbarte con cierta frecuencia, a tener un nivel de excitación muy alto, muy rápido y con un montón de estímulos, pues eso también muy, muy rápido y muy intenso. Y eso no es del todo bueno porque hace que cuando luego pasemos al plano de la vida real, del sexo con alguien, de carne y hueso, ¿no? Alguien aparte de ti, pues te cueste más llegar a concentrarte, llegar a sentir placer, llegar a que sea suficiente lo que estás viendo, ¿no? Para decir, joder, que bien estoy, esto me está excitando, ¿no? Parece que necesitas un punto más, ¿no? Como que te falta algo y no sientes igual. Entonces el porno, yo no creo que haya que prohibirlo ni nada de eso, ni creo que sea el enemigo, pero sí que hay que moderarlo un poquillo el consumo, porque cuando siempre te masturbas viendo porno, sí que hay posibilidad de que acabes teniendo problemas con la erección. El porno en exceso no es bueno, ¿vale?
¿Qué opinas de que el sexo se use como premio o como castigo? Puf, me has hecho esto y me has dolido, ahora no vamos a tener sexo. Me has hecho muy feliz, voy a tener sexo porque te has portado bien. Eso no, por favor. El utilizar el sexo como una moneda de cambio, ¿no? Tanto como premio como castigo, nunca debe hacerse, nunca. Y se utiliza muchas veces como eso, justamente. O como, ¿ahora quieres tener sexo? Pues no, porque el otro día me hiciste tal cosa, que me hizo sentir fatal, y no. O sea, una cosa es que no te apetezca, porque no te apetece ni enteramente ni nada, no te apetece y punto, ¿no? Y habéis discutido, no quieres. Y otra cosa es que a lo mejor tú querrías, pero le dices que no por venganza o por fastidiar, ¿no? A la otra persona. Eso es como, ¿para qué? Además, al final también sales perdiendo tú, ¿no? No sé, el sexo debe ser algo como que no se toca, en ese sentido. Igual que retirar o no la palabra, ¿no? Igual que la comunicación es algo muy importante en la pareja, junto con muchas otras cosas. Tampoco es bueno decir, pues ahora te hablo, ahora te dejo de hablar. Y te castigo con el silencio, te castigo con eso, con quitarte, ¿no? Ignorarte. Eso tampoco. Pero el tema del sexo, para que no se me vaya la idea de la mente, nunca utilicéis eso como... Ni siquiera para reconciliar. O sea, hay gente que le gusta mucho y ahí es diferente, ¿no? Después de una discusión, pero ya es como un poco una reacción, ¿no? A esa discusión o a esa reconciliación que hace que estéis en un punto más álgido o de más intensidad. Y hay gente que le va muy bien. Yo no es que lo vea mal, pero yo qué sé, que va cogiendo unas connotaciones, ¿no? Como ya diferentes. Entonces, no, porque al final el sexo se va asociando a, bueno, pues algo, un premio o una cosa que me dan o me quitan, ¿no? Me ponen un castigo, me lo levantan, me dan un premio o ahora me lo quitan porque no me lo merezco, ¿no? Y se vuelve, pues eso, algo con lo que tener un pulso ahí, ¿no? Y nunca debe convertirse en algo así. Bueno, chicos, pues creo que vamos a dejarlo aquí, excepto que tengáis alguna pregunta más. Como siempre, muchas ganas hay muchas ganas, muchas gracias por meteros, muchas gracias por participar, por hacer tantas preguntas y pues eso, por fomentar el debate que me hace siempre mucha ilusión, me gusta mucho. Y este tema ya sabéis que especialmente, pues evidentemente me gusta. Así que nada, como siempre, cualquier cosa que nos haya dado tiempo a preguntarme o se os quede en el tintero o lo que sea, pues me podéis dejar un comentario tanto en el Rincón ante las drogas como en mi propio perfil y os lo responderé pues cuando pueda, la verdad. No os comprometo, no puedo comprometer a responderlo lo más rápido posible, pero sí en cuanto pueda, ¿vale? La última, te apetece tener sexo pero siempre tienes cosas que te lo impiden y lo postergas. ¿Cómo combatimos eso? Hay que hacerle un hueco en la agenda al sexo, si no, es imposible muchas veces. Cuando tienes siempre cosas que te alejan de tener sexo, en realidad, más que no te lo impiden, esas cosas son las que tú a veces te pones o te quitas, ¿no? Porque en todas las agendas hay cosas obligatorias, como trabajar o, bueno, ciertas tareas, ¿no? Y hay otras que no son tan obligatorias, pero que vamos diciendo que sí, que sí, que sí, y luego llega un momento que te das cuenta de que cuando dices que sí a algo, le estás diciendo que no a otra cosa. Y ese no muchas veces va para el sexo, para la intimidad, tanto contigo mismo como con tu pareja, ¿no? Entonces, muchas veces para que, si te apetece tener sexo, no lo postergues y le des prioridad, es intentar hacerle ese hueco. No tienes por qué programarlo o no planificarlo apuntándolo en tu agenda, pero sí saber que si te llenas el día a tope de cosas y toda la semana es igual, ni siquiera hay una diferencia respecto al fin de semana, pues es muy poco probable que puedas tener relaciones sexuales con tiempo, ¿no? Y para tener algo rápido y mal, pues muchas veces como, pues paso, ¿no? Entonces hay que hacerle un huequecillo en la agenda, aunque no sea tan literal, pero hay que tenerlo presente, ¿vale? De nada, gracias a vosotros por conectaros y nada, nos vemos pronto. El siguiente vídeo, no os quiero hacer spoiler, pero creo que también va a ser interesante. Y ya no nos quedan muchos vídeos, no nos quedan muchos, nos quedan poquitos, pero bueno, creo que hemos hecho un recorrido guay, ¿no? Por todos los temas así un poco más importantes o más representativos de la psicología, el bienestar a nivel emocional y todo eso. Así que nada, que al final se me corta esto. Un beso muy grande, gracias por conectaros. Me alegro de que hayáis participado, hayáis debatido y nos vemos prontito. ¡Mua! ¡Chao!